Shalom, amados hermanos. Es un hermoso privilegio de parte de nuestro Elohim volver nuevamente a compartir con ustedes la bendita palabra de nuestro Señor por medio de una grabación más de su canal Panes sin Levadura. Hoy seguiremos, hermanos, con la enseñanza que estamos viendo acerca de, que tiene como título ahí, el apóstol Pablo y la ley. No le quise poner ni siquiera Torah, por lo que ya les dije en el video pasado. Verdaderamente miraremos en esta enseñanza, hermanos, lo que el apóstol Pablo realmente, el concepto que el apóstol Pablo tenía en cuanto a la Torá, estando ya en nuestro Señor Yeshua. Porque recordemos que él venía de una vida habiendo pertenecido a la secta de los fariseos, y cuando el Señor se le apareció en el camino hacia Damasco, su vida cambió rotundamente. Ahora, ¿fue que él realmente llegó a despreciar la Torá? ¿O fue que él lo que despreció fue la instrucción, la enseñanza o la interpretación que los fariseos tenían en cuanto a la Torá y todos aquellos grupos religiosos de la época de nuestro Señor Yeshua y también de la época de los apóstoles? Hoy seguiremos con esta enseñanza y espero, hermano, que cada uno de nosotros podamos ser edificados en el conocimiento que está en las Sagradas Escrituras y que ese conocimiento también lo apliquemos a nuestra vida para que nuestra vida sea transformada por medio de las Sagradas Escrituras con la guianza del Ruach HaKodesh. Vamos a pedir, hermano, que el Señor dirija este tiempo de enseñanza, así que vamos a orar para poner todo en las manos de nuestro Abacadosh. Amado Abacadosh, te damos gracias por el privilegio que nos concede, Señor, de poder desarrollar un día más, Señor, una enseñanza más de tu palabra. Gracias por abrir puertas, Señor, para poder llevar a cabo este tiempo de enseñanza, Señor, en este canal de YouTube, Panes y Levadura. Todo está en tus manos, Señor, y sabemos que tú nos vas a dirigir hacia toda verdad. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo, que tu Ruach HaKodesh nos dirija hacia toda verdad, que cada una de las cosas que hablemos, Señor, estén acorde a lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, Señor, al entendimiento de las Sagradas Escrituras, y que tu Ruach HaKodesh sea el que nos dirija, tanto a mí, que voy a dar la enseñanza, como los hermanos que van a escuchar esta enseñanza, que sea de mucha bendición y edificación para tu pueblo santo, Señor, para tu pueblo glorioso. Todo lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Gloria al Señor. Ya en la enseñanza pasada, hermanos, ya tocamos Colosenses capítulo 2, hablando de lo que el apóstol Pablo les escribe a los hermanos en Colosas, de que se cuidaran, hermanos, de que no dejarse llevar por filosofía, huecas sutilezas, tradiciones de hombres, rudimentos del mundo y todas esas cosas que impiden el crecimiento de aquellos que somos llamados pueblo de nuestro Abacadosh. El apóstol Pablo es serio, hermano, en este tema, en cuanto a este tema. En cada vez que él escribe, él es tajante y es concretamente, él les escribe a los hermanos de que tienen que cuidarse de no caer en seguir tradiciones de hombres, mandamientos de hombres, doctrinas de hombres y todas esas cosas en las que él anduvo en otro tiempo. A los hermanos que él les escribía, que eran gentiles, que habitaban en las regiones de Galacia, Capadocia, el Ponto, Panfilia y todas esas regiones a las cuales él escribe, a los hermanos en Colosa, a los hermanos en Filipo, a los hermanos en Corinto, a los hermanos en Tesalónica, a los hermanos en todas esas regiones donde ellos habitaban, donde habían gentiles que habían recibido el mensaje del Evangelio, y también habían judíos que habían creído en el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Yeshua. Él escribe, hermano, y él es claro en que no se dejen influenciar por ese tipo de doctrinas torcidas que en aquel tiempo habían entre los judíos y que se había introducido también en la eclesía, o se había introducido
en el remanente que el Señor estaba despertando en aquel tiempo, que estaba formado por judíos y estaba formado también por gentiles. El apóstol Pablo se preocupaba por ver que los hermanos crecieran en el verdadero conocimiento que viene de Elohim, guiado por el Ruach HaKodesh y guiado por lo que realmente está escrito en las Sagradas Escrituras. Y el entendimiento correcto de las Sagradas Escrituras y la interpretación correcta de lo que las Sagradas Escrituras dicen. Quiero invitarles, hermanos, a abrir la bendita palabra de nuestro Señor ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Gloria a nuestro Abacados. Filipenses 3:1. En la Reina Valera tiene como tema ahí, prosigo al blanco. La palabra la leemos en el nombre de Yeshua y a su letra nos dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Elohim y nos gloriamos en el Mesías Yeshua, no teniendo confianza en la carne. Ponga atención, hermano, a las palabras que el apóstol Pablo está detallando aquí, que está escribiendo en esta carta. Es importante que nosotros entendamos a qué el apóstol Pablo se está refiriendo desde el verso 1 en adelante. Seguimos el verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor del Mesías. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Mesías Yeshua, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar al Mesías, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la emuná o por la fe del Mesías, la justicia que es de Elohim por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si es que en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por el Mesías Yeshua. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Elohim en el Mesías Yeshua. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Elohim. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz del Mesías, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es tu vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Yeshua el Mesías, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es interesante ver, hermanos, que es la similitud que hay entre este capítulo 3 de Filipenses con el capítulo 2
de Colosenses. Hay un tema principal ahí, y es la confianza que el apóstol Pablo les insta a los hermanos que deben tener en lo que Yeshua ha hecho por ellos o lo que Yeshua ha hecho por nosotros, echándonos en cuenta también nosotros. No confiar en lo que ellos puedan hacer o sean capaces de hacer, sino confiar en lo que Elohim ha hecho por ellos por medio de nuestro Señor Yeshua, como lo vimos en la enseñanza anterior, tanto en Efesios capítulo 2 como en Colosenses también y en otras porciones de la palabra. Es importante que nosotros entendamos, hermano, y sepamos diferenciar entre lo que el apóstol Pablo enseña en cuanto a los mandamientos y en cuanto a la fe. Son dos cosas totalmente distintas. Ahora, las dos cosas van de la mano, pero ¿cuál es la que debe ocupar el primer lugar en nuestra vida? Es importante eso. Mire cómo comienza el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Mire lo que les dice, ponga atención a esto. Dice, versículo 2, guardaos de los perros. En la palabra, esa palabra para perros no se está refiriendo a los animales, hermano. Esa palabra perros en un sentido metafórico. ¿Por qué? ¿Qué hace el perro? El perro, según las Sagradas Escrituras, que siempre que pone de ejemplo al perro, los perros, una de las características que tienen los perros es que el perro vuelve a su vómito. Así lo dice las Escrituras. El perro vuelve a su vómito. O sea, el perro vomita y de ahí se come el vómito que ha desechado su estómago. Cuando el apóstol Pablo dice ahí, guardaos de los perros, se está refiriendo a aquellos que habían dejado de poner su confianza en lo que ellos podían hacer o en las tradiciones o las enseñanzas que le habían enseñado y habían creído en el Mesías Yeshua, pero después por la influencia y por esos que se habían metido dentro de la eclesía de nuestro Señor Yeshua, el apóstol Pablo lo menciona como los de la circuncisión en el capítulo 2 en el capítulo 10 de Hechos. Se menciona cuando Pablo va a la casa de Cornelio, que ahí andaban con Pedro. Pedro va a la casa de Cornelio y ahí andaban esos de la circuncisión con Pedro. También se menciona en Gálatas, también el apóstol Pablo lo menciona, si no mal recuerdo, es en el capítulo 2, si no mal recuerdo, los de la circuncisión. Era un grupo, hermanos, que se había introducido dentro de la eclesía. Era un grupo que pertenecía a los fariseos y al sistema religioso de la época, pero que se habían introducido en la eclesía y querían corromper la fe de algunos, llevando a los hermanos que eran judíos de nacimiento o que eran prosélitos, llevarlos a volver nuevamente a las enseñanzas o a la interpretación en cuanto a la ley que los fariseos, los escribas y todos los del grupo religioso de la época tenían en cuanto a la interpretación de la Torá. Querían que volvieran nuevamente a eso. Y eso es lo que el apóstol Pablo está escribiendo en esas cartas. Esos son los mentados perros que dice, esos que han vuelto a lo que habían desechado ya, estaban volviendo nuevamente a lo mismo. Ojo, por favor, yo quiero que usted entienda que esos perros no se está refiriendo a volver a los mandamientos o a volver a la ley de nuestro Elohim. No se está refiriendo a eso. Dice, guardaos de los malos obreros. ¿Quiénes eran los malos obreros? Esos que edificaban mal la eclesía, el cuerpo del Mesías, la congregación de nuestro Yeshua. Esos son los malos obreros. Querían edificar conforme a sus propios razonamientos o a su propia interpretación de lo que las Sagradas Escrituras decían. Y eso no funciona así, hermano. Tenemos que acoplar la enseñanza o la interpretación que tengamos de la Sagrada Escritura a lo que realmente las Sagradas Escrituras enseñan. No, si no seríamos como los fariseos y los escribas y los saduceos también,
que por la interpretación que tenían en cuanto a los mandamientos y en cuanto a lo que la Torá decía, habían pervertido totalmente la verdadera enseñanza de lo que es el Antiguo Testamento, conocido para nosotros, o de lo que es la Tanaj, principalmente de lo que era la Torá y lo que los profetas o los salmos enseñaban. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esos mutiladores del cuerpo era ese grupo que exigía la circuncisión. Era ese grupo que exigía la circuncisión. El apóstol Pablo le llamaba mutiladores del cuerpo. Más allá, cuando hablemos de lo que es la circuncisión en la carne, y hablaremos también el otro tipo de circuncisión, de la cual yo les dije que ustedes fueran estudiando, y me imagino que ya están estudiando ese tema de la circuncisión que habla Colosenses capítulo 2. Vamos a hablar de ese tema. ¿Por qué el apóstol Pablo aquí en Filipenses capítulo 3 les llama mutiladores del cuerpo? Porque hacían un tipo de circuncisión que no era la circuncisión exigida en la Torá o como mandamiento en la Torá. Se iba mucho más allá de simplemente circuncidar el prepucio de los varones o de los hombres. Iban mucho más allá, porque en aquel tiempo habían ciertas prácticas que hacían que la circuncisión fuera revertida, pero eso lo vamos a hablar más allá, no en esta enseñanza, sino que en otra de las enseñanzas en cuanto a este mismo tema. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Mire, cuando habla de los mutiladores del cuerpo se está refiriendo a la circuncisión. ¿Por qué? Porque el versículo 3 lo aclara. Porque nosotros, dice el apóstol Pablo, somos la circuncisión. Porque nosotros somos la circuncisión. ¿Por qué? Porque somos la circuncisión, y aquí se le va a dar una pista a usted para que usted vaya estudiando la circuncisión que habla Colosenses capítulo 2. ¿Cuál circuncisión dice Pablo? ¿De cuál circuncisión dice Pablo que son ellos? Nosotros somos la circuncisión, dice el apóstol Pablo. O sea, se está echando en cuenta a él y está echando en cuenta a los hermanos en Filipo que han creído en el Mesías Yeshua. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Elohim y nos gloriamos en el Mesías Yeshua, no teniendo confianza en la carne. O sea, no se está refiriendo el apóstol Pablo a la circuncisión que hacían los mutiladores del cuerpo. O sea, los mutiladores del cuerpo hacían una circuncisión o la llamada circuncisión en la carne, como menciona, Efesios capítulo 2, versículo 11. Pero el apóstol Pablo no se está refiriendo a esa circuncisión en la carne. La circuncisión a la que dice el apóstol Pablo que ellos son la circuncisión, los filipenses y él también, dice que son los que en el espíritu sirven a Elohim y se glorían en el Mesías Yeshua, no teniendo confianza en la carne. O sea, no teniendo confianza en que nos hayamos circuncidado en la carne, porque el apóstol Pablo sí era circuncidado, pero los hermanos en Filipos no eran circuncidados, la mayoría de ellos. Vuelvo y repito, entre los hermanos en Filipo habían algunos que eran judíos de nacimiento y por lo tanto tenían la circuncisión en la carne. Habían también judíos que eran prosélitos y por lo tanto al ser judíos prosélitos, no judíos de nacimiento sino que judíos prosélitos, también tenían la circuncisión en la carne. Eso lo vamos a hablar más adelante, qué era un judío prosélito o qué era un judío que se había hecho prosélito, ¿verdad? No teniendo confianza en la carne, pero la circuncisión que el apóstol Pablo está hablando ahí en el versículo 3, a la cual él pertenece y también pertenece todos los hermanos en Filipos, no se está refiriendo a la circuncisión en la carne, sino que se está refiriendo a la circuncisión que el Mesías Yeshua hace en todos aquellos que ponen su confianza en él, como de la circuncisión que está hablando Colosenses capítulo 2 también. Versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que tenía de qué confiar en la carne? Porque ya va a ver usted que es lo que el apóstol Pablo dice, que él tiene de qué confiar en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo. Ya va a ver usted por qué tiene él de qué confiar en la carne, dice él. Pero vamos a ver que aunque él tenga de qué confiar en la carne,
todo eso lo dejó a un lado cuando conoció a Yeshua. No que el apóstol Pablo esté diciendo que esas cosas realmente no sirvieran para nada. No está diciendo eso el apóstol Pablo. Aunque él dice que lo estimó por basura. ¿Pero por qué? Comparándolo con el Mesías. Mire lo que dice el versículo 5. Circuncidado al octavo día. Él fue circuncidado al octavo día. ¿Cómo lo dice el mandamiento en la Torá? Como lo dice el mandamiento en la Torá. Pero ahorita no vamos a hablar de la circuncisión en la carne. Eso lo vamos a hablar después. Siempre en estas enseñanzas de este tema, el apóstol Pablo y la ley, pero no en esta enseñanza del día de hoy. Dice, circuncidado al octavo día, como lo dice el mandamiento en la Torá. Del linaje de Israel, o sea, era descendiente según la carne de Israel. Mire a qué tribu pertenecía, dice él, de la tribu de Benjamín. O sea, él era judío. Él era judío. ¿Por qué era judío él? ¿Porque era descendiente de Israel? No, era judío porque era descendiente de la tribu de Benjamín. Ahora, ¿por qué dice él que era, por qué él era judío? Porque ser descendiente de la tribu de Benjamín, porque judío, eso es algo que en el sistema religioso se confunde mucho en el sistema religioso hoy en día. Al judío se le llamaba judío aquel que había nacido en el territorio de Judea. Judea era un territorio que estaba formado por dos tribus de Israel. ¿Cuáles eran esas dos tribus de Israel? Eran la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Eran considerados casi como una sola tribu. O en los días de los reyes y en los días posteriores al cautiverio, esas dos tribus en los días de los reyes eran conocidos como el reino del sur. El reino del sur. Al territorio de Judea es el territorio que se le conoce como el reino del sur. O también se le conoce en las escrituras como la casa de David o como los judíos en el Nuevo Testamento. Antes de la cautividad no se les llamaba judíos. Dirá usted, pero en el libro de los reyes, en las crónicas, en el libro de Isaías aparece con el término judío. Sí, pero ¿por qué? Porque esos libros, después de ser traducidos o después de ser pasados del hebreo original en que fueron escritos y pasado al hebreo moderno que existe hoy, a la Septuaginta, se le puso el término judío. Por eso en nuestras Biblias aparece antes de los libros que son antes del cautiverio, como el libro de los reyes, los libros de las crónicas y muchos de esos libros, ahí aparecen el término judío, pero antes no se le conocía como judíos. Esto es algo que nosotros debemos tener bien en cuenta, es algo que nosotros tenemos que estudiar, como con el contexto histórico, Dice, de la tribu de Benjamín, o sea, no soy de una de las 10 tribus perdidas, yo soy de la tribu de Benjamín, o sea, soy parte de una de las tribus que pertenecen al reino o al territorio de Judea. Por lo tanto, el apóstol Pablo era un judío. Hebreo de hebreo. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que era hebreo de hebreo? ¿Por qué? Porque él no había perdido su identidad de hebreo, ¿verdad? Él seguía desde niño, había sido instruido en la Torá, en todo lo que la Torá exigía y también en los mandamientos y doctrinas de hombres que le habían sido enseñados por la interpretación que el sistema religioso de la época tenía en cuanto a la Torá, en cuanto a los mandamientos y en cuanto a los profetas y en cuanto a los salmos. Dice, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, mire qué interesante lo que dice aquí. En cuanto a la ley, fariseo. ¿Por qué dice en cuanto a la ley, fariseo? Lo que se está refiriendo el apóstol Pablo aquí es que en cuanto a la interpretación que se hace de la ley o de la Torá, él es del grupo de la secta de los fariseos. Tenía la interpretación que él tenía antes de venir al Mesías Yeshua, era en cuanto a la interpretación que tenía el sistema farisaico para interpretar la Torá y los mandamientos de Elohim. Por eso dice él, en cuanto a la Torá,
fariseo, o sea, en cuanto a lo que se enseña de la Torá, yo soy de la secta de los, yo era, perdón, de la secta de los fariseos, dice. 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, o sea, por el celo que él tenía de sus tradiciones, que él tenía, sí, de la Torá, sí, es de la Torá escrita, pero más el celo que él tenía era por las tradiciones de sus antepasados, o en otras palabras, por la parádosis o la ley judía tradicional. Ya se lo he mencionado en otra enseñanza, lo mencioné en la enseñanza pasada también. Es más, hasta vimos la palabra parádosis, ¿verdad? Entonces dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, él perseguía a la iglesia porque él consideraba que la iglesia tenía que someterse a la tradición de los ancianos. Dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, en otras palabras, él guardaba al pie de la letra todo lo que la Torá exigía. Estamos hablando de la Torá escrita y de la Torá oral. Él cumplía con la letra porque así enseñaba el sistema fariseo, a cumplir con la letra de la Torá, como ya lo vimos en las enseñanzas de escrito está y oíste que fue dicho. Ellos cumplían con la exigencia de la letra de la Torá, pero el problema estaba que era la interpretación legalista que ellos tenían de la Torá, era una interpretación externa. Pero esa Torá no la llevaban a su propósito original con el cual Elohim la dio, que era que esa Torá fuera puesta en su corazón y transformara en su corazón, como lo dice Salmos 19:7, que la Torá de Elohim o de la Torá de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. Eso ellos no lo hacían así. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahora bien, eso que en cuanto a celo que era perseguidor de la iglesia, es interesante esos versos ahí. ¿Por qué? Vámonos a Gálatas. Vamos a ver en cuanto a qué era celoso el apóstol Pablo. Vamos a irnos a la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas. Versículos. Vamos a leer desde el versículo 11 para que usted entienda un poco mejor el contexto de la carta. Esta carta es una de las cartas mal interpretadas y más mal entendidas del sistema religioso. Es de las cartas, tanto esta carta a los Gálatas como la carta a los romanos, es la más mal interpretada que hay en el sistema religioso de hoy en día. Versículo 11, 1:11 de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, el evangelio que yo lo anuncio no es según la enseñanza de los hombres. ¿Es según qué? Es según el Mesías Yeshua. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Eso es lo que está dando a entender. El evangelio que yo anuncio no es por la interpretación que los hombres hacen en cuanto al mensaje del evangelio que está en el Antiguo Testamento, o por lo que se me enseñó. ¿Por qué? Porque recordemos cómo había sido enseñado el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en cuanto a la ley, ¿cómo era él? Fariseo. Esa es la interpretación que el apóstol Pablo tenía antes de venir al Mesías Yeshua. En cuanto, dice, a la ley fariseo, esa interpretación hacía de todo lo que la Torá hablaba en cuanto al evangelio de nuestro Señor Yeshua, el Mesías. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de nombre alguno, sino por revelación de Yeshua, el Mesías. ¿Quién le reveló? ¿Quién le instruyó el evangelio al apóstol Pablo? El Mesías Yeshua. Ahora, la palabra para revelar ahí, ya la vimos, pero no está de más volverla a leer, es la palabra Apocalipsis. Apocalipsis, que es revelación. La palabra Apocalipsis es la palabra revelación. Ahora, esa palabra revelación viene de una raíz, porque la palabra Apocalipsis
significa revelación, revelación, manifestación y manifestar. Pero esa palabra viene de la otra palabra, que es apocalipto o apocalucto, se lee, Caíto, significa quitar la cubierta, descubrir, revelar. Descubrir, manifestar, revelar, venidero. O sea, el apóstol Pablo no está diciendo que Yeshua le enseñó algo nuevo, en el sentido de que era nuevo totalmente a lo que la Torá, los profetas y los salmos habían enseñado, sino que era algo nuevo para Pablo. ¿Por qué? Porque a Pablo se le había instruido en el sistema farisaico algo totalmente diferente en cuanto a lo que era el evangelio. La buena noticia o el mensaje de salvación, o la venida del Mesías, o el mensaje que la Torá, los profetas y los salmos decían del Mesías, el apóstol Pablo lo había recibido conforme a la interpretación de los fariseos. Por eso dice que el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. ¿Por qué? Porque en cuanto al tema mesiánico, a la promesa del Mesías, la profecía del Mesías, la sombra y figura de la Torá en cuanto al Mesías, él había sido mal instruido. La mala interpretación que el sistema religioso tenía de la época, esa era la interpretación que el apóstol Pablo tenía en cuanto al mensaje o a la profecía en cuanto al Mesías, o sea, el mensaje del evangelio. Dice, no lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua el Mesías. O sea, Yeshua el Mesías, cuando se le aparece al apóstol Pablo y posteriormente a eso, cuando es lleno del Ruach HaKodesh, cuando Ananías le pone las manos y le caen de los ojos como escamas y recibe el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo, es bautizado en el Espíritu Santo, recibe la llenura del Espíritu Santo, el apóstol Pablo en ese momento, de ahí en adelante, comienza a recibir la revelación de lo que realmente la Torá, los profetas y los salmos enseñan en cuanto al evangelio del Mesías, o sea, de Yeshua. O sea, el Yeshua lo que hizo fue quitarle la cubierta al apóstol Pablo y revelarle cuál era el verdadero mensaje del evangelio que estaba en la Torá, en los profetas y en los salmos. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, o sea, cuando a él pertenecía a esa religión judía o al judaísmo, llamada judaísmo. Ojo, el judaísmo no es algo que Elohim haya dejado. En su palabra, el judaísmo no se menciona en todo el Antiguo Testamento. No se menciona el judaísmo en todo el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no se mencionan los fariseos, no se mencionan los saduceos y no se menciona ese grupo religioso que había en la época de nuestro Señor Yeshua y en la época de los apóstoles. Pero el apóstol Pablo sí perteneció al judaísmo, o sea, a esa religión conocida hoy en día como la religión judía, que perseguía, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Elohim y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Las tradiciones de mis padres. ¿Cuáles eran las tradiciones? ¿De qué era celoso el apóstol Pablo? Como dice Filipenses capítulo 3, en cuanto a celo, era perseguidor de la iglesia. ¿Celo de qué tenía el apóstol Pablo? Según lo que dice Gálatas aquí, poniendo en contexto lo que es Filipenses con el contexto remoto que es Gálatas, nos damos cuenta que el apóstol Pablo no era celoso de la Torá de Elohim, era celoso de las tradiciones de los padres, de sus padres. La palabra para tradiciones es paradosis, que no se refiere a la ley de Elohim, sino a la ley judía tradicional, que es la transmisión, es una transmisión oral, no escrita. Precepto, específicamente la ley judía tradicional, no se refiere a la ley de Elohim o a la palabra nomos, que es ley.
sino a la enseñanza, instrucción y doctrina por tradición. Esa es. O sea, era celoso de lo que le habían enseñado, de esas tradiciones, de esos mandamientos, de esas doctrinas de hombre que le había enseñado el sistema religioso de la época. ¿Cuál sistema religioso? ¿A cuál sistema religioso pertenecía Pablo? En cuanto a la ley, dicen Filipenses, era fariseo. Esa interpretación farisaica de la Torá es la que el apóstol Pablo tenía, y por esa interpretación farisaica que tenía, perseguía a la eclesía de Yeshua, o a la eclesía de Elohim, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Versículo 15, pero cuando agradó a Elohim, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ya no vamos a seguir leyendo porque solo eso lo quería llevar. ¿De qué era celoso el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no dice que era celoso de la Torá de Elohim. Era celoso de las tradiciones, de los mandamientos, de las doctrinas de hombre que le había sido enseñado por el sistema fariseo, el sistema religioso de la época. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, volvemos a Filipenses capítulo 3, versículo 6. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la eclesía o de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él cumplía con toda la exigencia externa de la Torá. Con toda la exigencia externa de la Torá. Él cumplía con todo eso. Era irreprensible, dice él que era, en cuanto a la exigencia externa de la Torá. O sea, en cuanto a la letra de la Torá. Era irreprensible. O sea, nadie podía juzgarlo a él porque lo había visto quebrantando uno de los mandamientos, o porque lo había visto quebrantando una de las tradiciones de sus antepasados. Interesante esto. Pero miren lo que el apóstol Pablo dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor del Mesías. Ahora, ¿por qué dice el apóstol Pablo que él estimaba como pérdida todas esas cosas? Porque mire, ojo, pongamos en contexto, hermanos, que en el versículo 2, versículo 3, perdón, el apóstol Pablo dice que tanto los filipenses como él no tienen confianza en la carne. Amén, porque está hablando de que ellos son la circuncisión, los que en espíritu sirven a Elohim. Y nos gloriamos en el Mesías Yeshua, no teniendo confianza en la carne. O sea, no ponían, los filipenses y el apóstol Pablo, ya conociendo a Yeshua, no ponían su confianza en lo que ellos hacían o lo que ellos tenían en cuanto a la carne. Y aunque el apóstol Pablo dice y comienza a detallar en el versículo 4 que él sí tiene de qué confiar en la carne. ¿Por qué? Porque era circuncidado al 8º día, porque era del linaje de Israel, era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. El apóstol Pablo decía que si él sí tenía de qué confiar en la carne. Ahora, esa confianza que él tenía por lo que él tenía en la carne, eso es lo que él dice que lo está estimando como pérdida. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor del Mesías. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Mesías Yeshua. Ahora, todo aquello que yo conocía al inicio, en lo cual yo confiaba, dice el apóstol Pablo, en que había sido circuncidado al 8º día. Yo confiaba, dice el apóstol Pablo, en que, poniéndolo en contexto, y lo podemos explicar así, porque en el contexto así está. El apóstol Pablo confiaba en que había sido circuncidado al 8º día, confiaba que era del linaje de Israel, confiaba que era de la tribu de Benjamín, confiaba en que era en cuanto a la ley era fariseo, hebreo de hebreo, y que en cuanto a celo era perseguidor de la iglesia, y en cuanto a era perseguidor de la iglesia, y en la justicia que es por la ley era irreprensible.
El apóstol Pablo tenía confianza en sí mismo de lo que él hacía. Pero cuando conoció al Mesías Yeshua, toda esa confianza que tenía en sí mismo, la hizo a un lado y la estimó como basura, porque ahora conocía a aquel en quien sí debía confiar. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo ahí. Si seguimos, nos daremos cuenta que él dice que ya no va a confiar en lo que él haga por cumplir la ley o por cumplir. Y ojo, con esto el apóstol Pablo no está diciendo que ya no va a cumplir la ley o no va a cumplir con los mandamientos. Simple y sencillamente lo que el apóstol Pablo dice es que ya no va a confiar en su capacidad, o ya no va a confiar en que él está cumpliendo los mandamientos, en que él está cumpliendo la ley, y por eso él va a tener el favor de Elohim. No. Dice ahora en adelante él va a confiar no en la justicia que es por cumplir la ley, sino que va a confiar en la justicia de Elohim que es por la fe en el Mesías Yeshua. Leamos para que entendamos, hermanos. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor del Mesías. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Mesías Yeshua, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar al Mesías. Y mire lo que dice el 9. Ahí está más claro en el versículo 9. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. O sea, no confiando ya en lo que yo hago o en lo que yo guarde, en que yo cumpla los mandamientos, en que yo cumpla la ley o en que yo haga esto, yo haga lo otro, sino confiando en la justicia de Elohim. Mire, dice, para ganar al Mesías y ser hallado en él. ¿En quién? En Yeshua. Y ser hallado en Yeshua, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. O sea, no tener mi propia justicia, que es por cumplir la ley o cumplir los mandamientos. Vamos a ponerle qué cosas son de la ley. Yo no, el apóstol Pablo dice, yo no voy a poner mi confianza en la justicia que es por la ley, que viene por guardar Shabbat, por guardar la fiesta, por celebrar la fiesta, por comer santo, por hacer esto, por hacer lo otro. Yo ya no voy a confiar en eso. Dice, yo lo que quiero es ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, no estableciendo la justicia mía propia, porque vamos a ver que la Torá nunca declara justo a alguien por vivir conforme a los mandamientos. No, es al revés. Es al revés, hermano, y eso es lo que en el sistema religioso hoy en día no se enseña. Es al revés. Ojo, el apóstol Pablo no está diciendo, no está enseñando que ya no hay que cumplir los mandamientos, que ya no hay que guardar Shabbat, que ya no hay que celebrar la fiesta. No está enseñando eso, ni lo menciona siquiera. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que ya no va a poner su confianza en que él hace eso, sino que su confianza va a estar puesta en el Mesías Yeshua. Mire, dice, para ganar al Mesías y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, o sea, justificarme a mí mismo. Yo ya no me quiero justificar, porque el sistema religioso de la época, vuelvo y repito, el sistema religioso de la época les enseñaba a ellos a obtener justificación por sí mismos. Confiar en lo que ellos hacían, confiar en que ellos guardaban los mandamientos y justificarse a sí mismos. Pero la Torá no enseña eso. Todo el Antiguo Testamento nunca se enseña que alguien es justificado por hacer o no hacer. Y eso vamos a ver hoy. Dice, en él no teniendo mi propia justicia. No dice, no obteniendo no dice obteniendo la justicia de Elohim por guardar la ley. No dice así. Dice, en él no teniendo mi propia justicia, o sea, no justificándome a mí mismo por la justicia que es por la ley, sino la que es por la fe del Mesías. Sino la que es por la fe del Mesías, la justicia que viene de Elohim, o la justicia que es de Elohim por la emuná o por la fe. O sea, ser justificado por Elohim por tener la fe puesta en el Mesías. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. Vamos a buscar un verso, que no lo tengo ahí, hermano, pero es bueno que lo pongamos. Vamos a
a buscarlo. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo... Ya va a ver cómo eran los fariseos. Los fariseos confiaban en sí mismos, se justificaban a sí mismos por lo que ellos hacían. Ya vamos a ver. Lucas 18. Lucas 18, versículo 12. Vamos a leer un poquito antes. Vamos a leer un poquito antes. Parábola del fariseo y el publicano. Estamos hablando de justicia, de justificación. La justificación siempre es Elohim el que debe declarar justo a alguien. Yo no me puedo declarar justo a mí mismo. Es Elohim el que tiene que declararme justo a mí. No soy yo el que me voy a declarar justo confiando en que yo estoy cumpliendo los mandamientos. No enseña así la Biblia. En ninguna parte de la Biblia va a encontrar usted que alguien se haya justificado a sí mismo. Bueno, sí, los fariseos lo hacían, se justificaban a sí mismos ahora. ¿Pero por qué? Por la mala interpretación que ellos tenían de los mandamientos, tenían de la Torá, tenían de los profetas y tenían de los salmos. Vamos a ver qué dice. 18:9 en adelante. Parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en quién, dice, confiaban en Elohim o en quién confiaban. A unos que confiaban en sí mismos como justos, el Señor Yeshua, mire lo que dice, Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Oiga bien con quién oraba. Este fariseo no oraba con Elohim, no hablaba con Elohim, no dirigía sus palabras a Elohim. ¿Por qué Yeshua dice que no dirigía sus palabras a Elohim? ¿O por qué Yeshua dice que oraba consigo mismo? Porque ese tipo de oración, con esa actitud que el fariseo estaba haciendo, ese tipo de oración no es escuchada por Elohim. Mire lo que dice. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Elohim, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. El fariseo está viendo al publicano que está llorando también en lo que Yeshua, en el relato que Yeshua está haciendo. Mire lo que dice. Confiaba en sí mismo. Oiga, esto Yeshua está dando este relato por enseñarle a aquellos que confiaban en sí mismos, porque así empieza, así comienza el versículo 9. Dice, decía el fariseo, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Elohim, sé propicio a mí, pecador. Mire lo que Yeshua dice. Os digo que este descendió, o sea, el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es así como estaba ese fariseo orando ahí, eso era lo que el apóstol Pablo, a esto fue lo que el apóstol Pablo estimó como basura. Esa confianza que tenía en cuanto a lo que él hacía y tenía y había hecho. Esa confianza, esa autoconfianza que los fariseos le habían enseñado a tener. Volvamos nuevamente a Gálatas, a Filipenses, perdón. O sea, el apóstol Pablo está renunciando a toda la confianza que él tenía en cuanto a lo que él hacía, en lo que él había hecho, la circuncisión, el ser hebreo de hebreos, ser israelita por descendencia, ser de la tribu de Benjamín, ser fariseo, ser esta autoconfianza que los fariseos le habían enseñado en cuanto a la Torá y ser irreprensible en cuanto a la Torá también. O sea, él está haciendo a un lado la confianza que él tiene en sí mismo.
y ahora va a depositar su confianza en el Mesías, como la Torá realmente lo enseña. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento, porque el conocimiento de Yeshua es excelente, dice el apóstol Pablo, del Mesías Yeshua, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar al Mesías y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Y ahora yo ya no voy a tener mi propia justicia, ya no me voy a declarar justo yo mismo. Ahora quiero ser declarado justo por Elohim. ¿Cómo va a ser declarado justo por Elohim? Depositando tu emuná o tu fe en el Mesías Yeshua, como lo dice ahí, no teniendo mi propia justicia, que es por cumplir la ley o cumplir la Torah, sino la que es por la fe o la emuná del Mesías, la justicia que es de Elohim por la emuná o por la fe. Esa es la justicia que él quiere. Él quiere ser declarado justo por Elohim, así como lo fue aquel publicano en la enseñanza en Lucas 18 que nuestro Señor Yeshua está dando. Y no ser como aquel fariseo que no fue justificado por Elohim. ¿Por qué? Porque ese fariseo confiaba en sí mismo, no confiaba en el favor, no confiaba en la gracia mostrada por Elohim. A fin, dice, la justicia que es de Elohim por la fe o por la emuná, a fin de conocerle. ¿A quién? A Yeshua, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya ya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, agarrar. Esa palabra asir quiere decir agarrar, abrazar. Si logro, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Yeshua, por el Mesías Yeshua, por lo cual también yo fui agarrado. Prosigo a ver si logro agarrar aquello para lo cual también a mí me agarraron, me amarraron, me abrazaron. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Elohim en el Mesías Yeshua. Así que todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Elohim. Maravillosa la enseñanza del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos está diciendo que la Torah es basura. Ojo a eso, por favor, hermano. Yo quiero que pongamos atención a lo que el apóstol Pablo está enseñando. Él lo que está estimando como basura es la interpretación que los fariseos hacían de la Torah y esa confianza que él tenía por cumplir Torah, o por ser circuncidado según la Torah, o por ser descendiente de Israel según la carne. Él dice, yo ya no quiero, ya no voy a poner eso para mí ahora, esa confianza que yo tenía en la carne, para mí ahora es basura. Eso es una basura para mí, dice el apóstol Pablo, porque ahora mi confianza va a estar puesta en el Mesías Yeshua, el medio de salvación que Elohim proveyó. No, el apóstol Pablo no está enseñando en contra de la Torah aquí, nunca dice. El apóstol Pablo, menciona la Torah, sí la menciona la Torah, pero se está refiriendo a esa confianza que él tenía por cumplir la Torah. Ahora ya no va a confiar porque él cumple la Torah. ¿Cumplía el Torah? Sí cumplía Torah todavía. Él guardaba Shabbat, él guardaba la fiesta, él guardaba todo eso. En cierta ocasión dice que él estaba apresurado por ir a Jerusalén en Pentecostés. Él quería estar en Pentecostés. Pentecostés es la fiesta que se celebra de Shavuot. Shavuot de la palabra hebrea para esa festividad. Shavuot quiere decir semana, la fiesta de la semana. O que comienza al terminar el conteo del Homer. Son 50 días, por eso en el Nuevo Testamento se conoce como Pentecostés.
Pentecostés quiere decir que en quincuagésimo, o sea, al terminar 50 días. Es un conteo de 50 días. ¿Dónde está esto en la Torá? Está en Levítico 23. Vamos a ver Hechos capítulo 20, versículo 16. Hechos capítulo 20, versículo 16. Dice, vamos a leer un poquito antes para entrar en contexto. Versículo 15. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, o sea, no iba a entrar a Éfeso. Es más, creo que cuando le escribe la carta a los Corintios, si no mal recuerdo, les habla de que no va a ir a Éfeso. Perdón, sí, algo así les escribe, porque y les menciona Pentecostés. No recuerdo bien cómo lo dice, pero vamos a ver si hallamos la cita. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, o sea, no iba a ir a Éfeso. ¿Por qué no iba a ir a Éfeso? Para no detenerse en Asia. Él no iba a detenerse en Asia. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito que él tenía? Pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Él quería subir a Jerusalén porque en Pentecostés subían. Son las fiestas de peregrinaje que Elohim estableció, las santas convocaciones. En hebreo se conoce como Mikra y Kodesh, ¿no? O sea, santas convocaciones, en las cuales todo el pueblo tenía que subir a Jerusalén para celebrar la fiesta. Y Pentecostés o Shavuot era una de esas fiestas. Y por eso Pablo quería estar ahí. Esa palabra ahí, para día, es la palabra 2250 en el Strong. Es la palabra griega emera o emerá. Vamos a ver, es un periodo. Y se traduce como edad, se traduce como fiesta. ¿Qué es lo que Pablo quería? Estar para la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Ahí está, en rojo, en letra, eso es como se traduce esa palabra. En nuestra Biblia se traduce como día. Pero no se está refiriendo a un día cualquiera, se está refiriendo a una de las fiestas que el pueblo de Elohim celebraba, que en este caso es Pentecostés. Ya vemos que Pablo les escribe a los Corintios en cuanto a la fiesta de panes y levadura, y aquí en Hechos está hablando de la fiesta de Pentecostés. Él seguía celebrando las fiestas. Entonces, dice, quería estar ahí en la Reina Valera, dice que quería estar por estar el día de Pentecostés. La mejor manera de traducir, porque no es un día cualquiera, es un día de fiesta, es la fiesta de Pentecostés. La mejor traducción tuvo que haber sido la fiesta de Pentecostés, porque quería por estar en la fiesta de Pentecostés. Así era la manera en que se debería haber traducido, pero no se tradujo así, lamentablemente, en nuestra Biblia. Fiesta, como fiesta, es un periodo de tiempo, es un día que se celebra Pentecostés. ¿Y dónde se celebra? En Jerusalén, y el apóstol Pablo quería estar ahí. Ya aquí el apóstol Pablo tiene años de haberse convertido, ya de seguir al Mesías Yeshua, pero todavía sigue celebrando Pentecostés. Y entonces no era que los apóstoles ya no celebraban la fiesta, sí la seguían celebrando, hermano, pero no ponían su confianza en celebrar las fiestas. Aquí en Panes y Levadura se va a enseñar acerca de guardar Shabbat, porque es un mandamiento de Elohim. Se va a enseñar acerca de celebrar las fiestas, tanto Pesach, de celebrar Panes y Levadura, Omer Rechid, celebrar Shavuot, que es Pentecostés, celebrar Yom Teruah, celebrar Yom Kippur, celebrar Sukkot,
y celebrar esa fiesta que el Señor instituyó en Levítico 23, pero se va a enseñar en panes y levadura a que usted no deposite su confianza en que usted va a celebrar la fiesta. Usted no va a depositar su confianza en que va a guardar Shabbat, en que está guardando Shabbat. Usted tiene que depositar su confianza en el Mesías Yeshua. Pero solo porque está en el Mesías Yeshua, en ninguna parte del Nuevo Testamento o el Berij Hadashah usted va a encontrar que solo porque usted está en el Mesías Yeshua, usted ya no tiene que cumplir los mandamientos, lo que Elohim mandó. Lo que en el Berij Hadashah se enseña es que ya no se quede con la letra de la Torá, sino que permita que la Torá haga la obra para la cual fue dada. Ahora ya no en tablas de piedra, sino en el corazón por el Ruach HaKodesh. Eso es lo que el apóstol Pablo está enseñando. 1 Corintios 16:8. 1 Corintios 16:8. Ahí vuelve a mencionar Pentecostés. 1 Corintios 16:8. Ojo, hermano. Esta carta aquí es a los gentiles, pero porque el apóstol Pablo, los corintios siendo gentiles, les habla de Pesach, les habla de panes sin levadura? Ya lo vimos eso. ¿Por qué el apóstol Pablo les habla a ellos de eso? Y no era simplemente que le aplicaba, como leímos en 1 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo enseña, dice, celebremos la fiesta de panes sin levadura, está hablando, celebremos la fiesta. No dice apliquemos, dice celebremos. Mire lo que dice acá, 16:8 de Corintios. Vamos a leer desde el 7 para entrar en contexto. Dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Versículo 8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Y ahí vuelve a mencionar, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Hasta Pentecostés. Ahí vuelve a mencionar la fiesta de Pentecostés. Ahora, ¿cómo sabía Pablo cuándo iba a ser Pentecostés? Porque él hacía el conteo del Omer también, como lo instruía la Torá. Nadie va a saber cuándo celebrar Pentecostés si no sigue el conteo del Omer. Son 50 días lo que se cuentan después de que se ofrende la ofrenda mecida, que es Omer Reshit, que tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Yeshua. De ahí, de ese día, se cuentan 50 días o 7 Shabbat cumplidos. ¿Cómo alguien va a contar Shabbat si no celebra Shabbat? Hermanos, pongamos atención a esto, por favor. Ahora, solo vuelvo y repito, solo porque usted va a guardar Shabbat, o solo porque usted va a comer lo que la Biblia permite comer y va a dejar de comer lo que la Biblia prohíbe comer, solo por eso usted va a poner su confianza en esto. No, la confianza suya tiene que estar en el Mesías Yeshua, como el apóstol Pablo está enseñando así. Si no, estaríamos mal. Estaríamos mal. Si vamos a poner nuestra confianza en que yo soy salvo porque guardo Shabbat, o yo soy salvo porque celebro la fiesta, y yo soy salvo porque como santo, o como lo que la Torá dice que yo tengo que comer y dejo de comer lo que la Torá me dice que yo no debo comer. Si vamos a poner la confianza en eso, estamos mal y estamos perdidos, hermano. Como dice el apóstol Pablo, y ahora yo no voy a... O sea, eso es querernos declarar justo por lo que nosotros hacemos. Nadie va a ser declarado justo por lo que hace. Va a ser declarado justo por la justicia de Elohim, que es en el Mesías Yeshua, por la emuná en el Mesías Yeshua. Esto es lo que enseña la palabra desde la Torá hasta Apocalipsis. Desde la Torá hasta Apocalipsis. Ahora, la emuná, ¿cómo se manifiesta que usted tiene la emuná puesta en el Mesías Yeshua? La palabra del Señor lo dice, que eso se manifiesta que guardando los mandamientos. Eso sí, eso va de la mano. Pero usted no va a cumplir mandamientos para ser salvo. Va a cumplir mandamientos porque ya lo salvaron. Es totalmente diferente la cosa. Espero darme a entender, hermano. De igual manera,
Si tiene preguntas, hágalas, hermano, en el chat o a mi WhatsApp si lo tiene. Hágalas, hermano. Puede buscar también la página de Pan y Sin Levadura en Facebook. Ahí está el mismo logo que está en YouTube, el mismo logo está en Facebook, en la página de Pan y Sin Levadura, Matzot en hebreo, ¿verdad? La puede buscar y puede mandar mensajes por medio del Messenger ahí también, en Pan y Sin Levadura, si no tiene mi número de WhatsApp. Y no lo comparto aquí por cuestiones de seguridad también, hermano, ¿verdad? Pero espero que me entiendan. Entonces, volvamos nuevamente a Filipenses. Volvamos nuevamente a Filipenses. Será ya, versículo 9. Yo quiero que este versículo 9 sea el que le quede grabado en su mente, porque aquí aclara todo el contexto de lo que está hablando. De no confiar en la carne, de no confiar en lo que yo hago, sino confiar en lo que Elohim hizo por mí por medio de Yeshua. Depositar mi emuná, mi fe en el Mesías Yeshua. Dice, y ser hallado en él, o sea, en Yeshua, no teniendo mi propia justicia, no justificándome a mí mismo por méritos que yo haga. No, no es así, dice el apóstol Pablo. Que es por la ley, por cumplir ley. No es por eso que me voy a justificar. Yo no me voy a justificar por la ley. Yo no me puedo declarar justo por cumplir ley, sino la que es por la emuná del Mesías. La justicia que es de Elohim por la emuná. Es de la justicia, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Seguimos? Ahora, vemos que ahí el apóstol Pablo no habla en contra de la Torá en ningún momento. Ahí no hay ninguna parte que dice que habla en contra de la Torá. No dice. No hay ninguna parte que diga que está hablando en contra de la Torá. Está hablando en contra de la confianza que nosotros podamos tener por cumplir Torá. Eso sí. No sé si me está entendiendo. Por favor, hermano, yo quiero que usted me entienda. Y no me, como dice el apóstol Pablo al inicio, en el versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, gozados en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. A mí no me es molesto repetir lo mismo, hermano. Yo solo puedo repetir una y otra vez. Una y otra vez. Se lo puedo repetir una y otra vez. El apóstol Pablo no está enseñando en contra de la Torá aquí. Está enseñando en contra de poner la confianza en que nosotros estemos guardando Torá. Eso sí, que nosotros digamos que vamos a ser justificados o ser declarados justos, obtener salvación, justificación por guardar Torá, esto no lo enseña la palabra del Señor. No lo enseña la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque desde Génesis y Apocalipsis dice que la justificación y la salvación es ¿por qué? Por la fe. Es por la emuná en el sacrificio que Yeshua hizo en la cruz del Calvario. Vamos a verlo, como dice Efesios capítulo 2. Ya lo hemos leído, ya con esto creo que en 3 enseñanzas que voy leyendo lo mismo. No es por obra, la salvación no es por obra, no es porque yo haga o deje de hacer algo. No es eso. La salvación no viene por eso. La salvación no es por obras, ni por obras legalistas, ni tampoco por las obras de la ley. Por favor, hermano, yo quiero que usted entienda esto y que se lleve esto en la mente y en su corazón, y que esto le llegue a su corazón. Si usted está guardando Shabbat, si usted está celebrando la fiesta, la confianza suya no tiene que estar depositada en que usted está haciendo eso. Excelente si lo está haciendo, porque está cumpliendo con los mandamientos de Elohim. Y si está en el Mesías, tiene que manifestar que está en el Mesías cumpliendo con los mandamientos de Elohim. Pero de ahí a que usted esté cumpliendo con los mandamientos de Elohim, a depositar su confianza porque está cumpliendo con los mandamientos de Elohim y que por medio de eso usted va a obtener justificación, es un abismo. Es un abismo. ¿Por qué? Porque su confianza tiene que estar puesta en Elohim y en el Mesías Yeshua, que fue el medio de salvación que Elohim proveyó para cada uno de nosotros. Versículo 8 de Efesios capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no es de vosotros. Ustedes no hicieron ningún mérito. En la enseñanza pasada hablamos claramente de esto. Nosotros no hemos hecho nada para obtener salvación. Ni podemos hacer nada para obtener salvación. Porque toda la justicia que yo pueda hacer y para presentarlas delante del Señor para justificarme son tomadas como trapo de inmundicia, dice la palabra. El único que puede presentarse ante Elohim para darme justificación a mí es el sacrificio del Mesías Yeshua. ¿Por qué? Porque es el sacrificio perfecto. Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la emuná o por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Esto no, ustedes no hicieron nada para obtener esto. Esto es no de vosotros, pues es un regalo, es un don inmerecido de Elohim. Es un regalo de Elohim, hermano. No por obras para que nadie se gloríe. Yo no voy a decir, yo soy salvo o soy justificado o tengo la justificación porque guardo Shabbat. Yo guardo Shabbat, hermano. Pero por eso yo no voy a decir, yo soy justificado porque guardo Shabbat. No es así. No es así. Y si yo creo que es así, estoy mal y estoy como aquel fariseo que ora consigo mismo. Hay que tener gran cuidado, hermano, con eso. La suma de tu palabra es verdad, dice el Salmo 119, 160, si no mal recuerdo. La suma de tu palabra es la verdad. Hay que sumar la palabra. No podemos basarnos a un solo versículo de la palabra. Dice, para que nadie se gloríe, nadie se va a jactar, nadie va a depositar su confianza en sí mismo. Quiero que vayamos a 1 Corintios también. 1 Corintios, capítulo 1. Versículo no por obras para que nadie se gloríe, dice ahí. Dice, mire lo que dice acá, versículo 26, 1:26 de 1 Corintios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Elohim para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Elohim para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Elohim, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿A fin de qué? ¿De qué dice aquí? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Elohim escogió lo peor del mundo, lo más menospreciado, lo vil, lo que no es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros, por Elohim estáis vosotros en el Mesías Yeshua, el cual nos ha sido hecho por Elohim sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, no en sí mismo, gloríese en el Señor. El apóstol Pablo se jactaba antes de conocer a Yeshua de que él era circuncidado de la tribu de Benjamín, que era descendiente de Israel, que era hebreo de hebreos, que era fariseo. El ser fariseo en aquel tiempo, hermanos, era un hombre respetado en la sociedad, dentro del judaísmo era un hombre respetado y aventajaba, como dice Gálatas, a sus contemporáneos, siendo más celoso de las tradiciones de sus antepasados. Y se gloriaba de eso. Pero cuando conoce a Yeshua, toda esa gloria que él se había otorgado a sí mismo, esa gloria la estimó como, esa confianza en sí mismo que tenía, eso la estimó como basura y dijo, no, lo que yo tengo no vale. Delante de lo que yo tengo o en lo que yo he confiado, eso no vale, esto es basura. Lo que vale es Yeshua para mí. Él me da justificación. Tengo que poner mi emuná en él, mi confianza en él. Esto es lo que Pablo entendió y eso es lo que Pablo enseña. Pablo no enseña en contra de la Torá. Pablo enseña en contra de poner la confianza en que nosotros estamos guardando Torá. Guarde Torá, pero no ponga su confianza en eso. Que eso no desvíe su confianza. Si no, se va a volver un fariseo más. Si no, se va a volver un legalista más. Y esto es lo que Pablo enseñó. Ahora, estamos hablando que Pablo no enseñó en contra de la Torá, ni en Colosenses, ni en Filipenses capítulo 2.
Pablo no está diciendo que la Torah es basura. Está diciendo que lo que es basura es la interpretación que él tenía de la Torah y esa confianza que él tenía por guardar Torah. Esa justicia que él se atribuía a sí mismo por guardar Torah. Pero Pablo no está hablando en contra de la Torah. Está hablando de esa justificación que él se atribuía por guardar Torah. Dos cosas diferentes, hermano. Y si no me estoy dando a entender de la mejor manera, hágame preguntas, por favor. Y no voy a salir diciendo que yo estoy diciendo algo que no está en la palabra del Señor. ¿Qué opinaba el apóstol Pablo de la Torá? ¿Cuál era la opinión que el apóstol Pablo tenía en cuanto a la Torá? Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 7, versículo 12. Romanos capítulo 7, versículo 12. Mire cuál es el concepto y cuál es la opinión que el apóstol Pablo tiene de la Torá estando en el Mesías Yeshua. De manera que la ley, la palabra griega es nomos y el equivalente en hebreo es Torá. Nomos y la equivalencia en hebreo es Torá. Ahí está. Nomos en griego y equivalencia en el hebreo, o sea, la palabra hebrea que significa, a la que Pablo está refiriendo, es la palabra Torah. ¿Ok? Ok. Entonces el apóstol Pablo dice, de manera que la Torah, la nomos o la ley, que se tradujo como ley a nuestra Biblia, de manera que la ley a la verdad es santa. Oiga bien, ponga atención a esto, por favor. De manera que la Torah a la verdad es santa y el mandamiento santo. ¿A qué mandamiento se está refiriendo? Allí específicamente se está refiriendo a ese mandamiento, porque solo menciona un mandamiento, ¿verdad? A envidia. La codicia. Ahí lo puede leer usted. Ahí está en el versículo 7. ¿Verdad? Ahí está. A la codicia se está refiriendo. Entonces, este mandamiento es santo. El mandamiento de no codiciarás, ese mandamiento es santo. La Torah es santa, todo lo que está en la Torah es santo. Pero ese mandamiento que él está mencionando en el contexto, que es no codiciar, es santo, justo y bueno. Tres cosas: santo, justo y bueno. Y él dice de la Torah que la Torah es santa. Es santa. ¿Por qué la Torah es santa? Porque es dada por el santo, hermano. Por nuestro Elohim, Yahweh. Por él fue dada la Torah. Por eso la Torah es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. El 7:16. Esta porción estúdiela, hermano, detenidamente, estudia, escudriñela y saque los tesoros de esta porción de la que yo le estoy dando los versículos. 7:16. Mire lo que dice el 7:16 de Romanos también. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley, la nomos nuevamente está ahí, la nomos, o sea, la ley, la Torah. Apruebo que la Torah es buena, la Torah es buena. Ya estamos viendo que el apóstol Pablo está enseñando que la Torah es santa y que la Torah es buena. Dos cosas, santa y buena. El mandamiento es santo, justo y bueno. También, aparte de que la Torah es santa, justa y buena, también la Torah 7:14, ahí mismo 7:14, dice, porque sabemos que la Torah es espiritual. La Torah es espiritual, hermano. Fue dada escrita, sí, fue dada escrita, pero dentro de esa escritura es espíritu. Es espíritu. Ahora, ¿cómo es posible que esa escritura sea espiritual? Por eso la escritura, el problema del apóstol Pablo, vamos a ver más adelante en esta misma enseñanza, que el problema no era la Torah en sí. El problema éramos nosotros y el problema era el pueblo de Elohim. ¿Por qué? Miren, vamos a leer lo que dice ahí todo el texto, todo el versículo ese.
Porque sabemos que la ley o la Torah es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, no, el problema no es la Torah es santa, justa, buena. El problema está en mí. ¿Por qué? Porque el problema está en mí porque la Torah es espiritual y el problema lo tengo yo, dice Pablo. ¿Por qué? Porque yo soy carnal y no un simple carnal, sino vendido al pecado. O sea, soy un esclavo del pecado. Soy un esclavo del pecado y ese es el problema que tengo yo. Ese es el problema que tengo yo, digo, o tenía, porque el apóstol Pablo solamente está poniéndose como un ejemplo ahí de antes de estar en el Mesías y tener el Espíritu Santo en él o el Ruach HaKodesh sobre él. Simplemente es un ejemplo el que el apóstol Pablo está teniendo ahí. No está diciendo que el apóstol Pablo sigue siendo así como dice ese capítulo 7. No está diciendo eso el apóstol Pablo. Si no, estaría hablando todo lo contrario de la enseñanza. Porque en el capítulo 8 comienza a hablar algo totalmente diferente. Vamos a ver. También vamos a ver qué nos dice Romanos 7:10. Dichosos los que guardan sus testimonios. Perdón. Y ahí es que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Mire qué terrible lo que el apóstol Pablo está diciendo. El mandamiento o la Torah, según el apóstol Pablo, la Torah es para vida. El mandamiento es para vida, pero a él, dice el apóstol Pablo, le resultó para muerte. ¿Por qué el mandamiento o lo que está escrito en la Torah a él le resultó para muerte? Porque él era esclavo, él era carnal y había sido vendido al pecado, es esclavo del pecado. Usted puede leer el capítulo 6, todo completo, el capítulo 7 y pasar del capítulo 8 y se dará cuenta que el contexto, el apóstol Pablo está hablando de que él es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado, pero que si estamos en el Mesías de Yeshua nos libertó de esa esclavitud del pecado. También el apóstol Pablo habla de la ley del pecado ahí. La ley, ¿cuál es esa ley del pecado? En que soy esclavo. Yo soy esclavo y por lo consiguiente estoy sujeto a esa ley. Un esclavo en el tiempo antiguo, Pablo está poniendo como ejemplo lo que se vivía en ese tiempo, en el primer siglo. La ley sobre los esclavos. Un esclavo no podía hacer lo que se le antojara hacer. Un esclavo estaba sujeto a la ley del amo. O sea, si el amo lo había comprado y había sido vendido en un mercado de esclavos, esa persona había sido vendida en un mercado de esclavos y el amo lo había comprado, el esclavo tenía que hacer lo que el amo decía. No podía hacer su propia voluntad. Entonces, por eso Pablo le llama la ley del pecado. Esto es la ley del pecado. ¿Cuál es esa ley del pecado? Que el pecado es mi amo y yo soy su siervo, soy su esclavo. Y por lo consiguiente yo no soy libre de hacer lo que se me antoja hacer, sino que hago lo que el pecado que está en mí, que es mi Señor, que es mi dueño, por haber sido vendido al pecado, entonces yo hago lo que el pecado me manda hacer. A eso en la Biblia se le conoce como la concupiscencia, se le conoce como las obras de la carne, la vieja naturaleza. O sea, hay varios nombres se le llaman en la palabra del Señor y usted lo puede estudiar el tema. Bueno, en ese capítulo 6 y 7 de Romanos, usted se dará cuenta que está hablando de esa ley del pecado. Y todo el que vive bajo esa ley del pecado está transgrediendo la Torah y está bajo la ley, usted está bajo la condenación que la ley exige a todo aquel que lo ha quebrantado. Y la única manera que una persona puede ser libre de la condenación de la Torah es muriendo. Es muriendo. Yo quiero que usted me entienda, por favor, y el apóstol Pablo dice ahí. Vamos a seguir enseñando y si usted está estudiando lo que le dejé estudiar en la enseñanza pasada acerca de la circuncisión de la que el apóstol Pablo habla en Colosenses capítulo 2, usted se dará cuenta que
Ese Romanos capítulo 6, capítulo 5, 6, 7, se está hablando de esa circuncisión, el capítulo 8 también. Ahí se habla de todo eso. Nada más que tal vez con diferentes palabras, pero el mismo asunto. Entonces, la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno, es espiritual y es para vida. Vamos a ver qué nos dice esta lectura, este versículo también ya lo leímos en enseñanzas pasadas. Hechos capítulo 7, versículo 38. Hechos capítulo 7, versículo 38. Estamos hablando en este punto que la Torá también es vida o el mandamiento es para vida. Pero, dice Pablo, a mí me resultó para muerte. O sea, el mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque yo tengo ese problema, dice el apóstol Pablo. O tenía ese problema. 7:38 de Hechos. Dice, aquí el que está hablando aquí es Esteban, ya lo vimos este versículo. Este es aquel Moisés que estuvo en la eclesía, la palabra griega ahí es eclesía. Moisés estuvo en la eclesía, o sea, en la congregación de los hijos de Israel, en el monte, en el desierto. Dice, en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. La Torá, ¿qué fue lo que Moisés recibió en el monte Sinaí, en aquel desierto, por disposición de ángeles? La Torá, los mandamientos, las instrucciones, las enseñanzas de Elohim. ¿Y cómo le llama Esteban? Palabras de vida. Pero esas palabras de vida que Moisés recibió en el Sinaí, como lo está diciendo Pablo en Romanos capítulo 12, eran palabras de vida, pero a nosotros nos resultó para muerte. Al pueblo de Israel le resultó para la muerte. ¿Por qué le resultó para muerte? ¿Por qué le resultó para muerte? Porque eran esclavos del pecado. Eran esclavos de su propia concupiscencia, de sus propios deseos, de sus deseos pecaminosos. Y había un problema en su corazón. Vamos a ver qué nos dice Timoteo 1:8. 1 Timoteo 1:8. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Mire lo que dice acá. Pero sabemos que la Torá o la ley o la nomos es buena si uno la usa legítimamente. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo de que la Torá o la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Por qué? Porque hay una manera ilegítima de usarla. El sistema religioso de la época del apóstol Pablo usaba la Torá de la manera ilegítima, o sea, de una manera que no era correcta, la interpretaban a su antojo. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo que la Torá es buena si se usa legítimamente. ¿Cómo tiene que usarla uno? Ahí lo dice el apóstol Pablo. Conociendo, eso es lo que tiene que tener en cuenta la persona cuando usa la Torá. Dice, conociendo esto, que la Torá fue dada para... La Torá no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Elohim, bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces, ¿para qué fue dada la Torah? Recordemos que la palabra Torah en el hebreo viene de esa raíz que es yará. Yará, y es enseñanza y es instrucción. Es enseñanza y es instrucción. Entonces, la Torah fue dada no a los justos, sino a los transgresores, a los desobedientes. ¿Para qué? Para instruirlos y para corregirlos. Y que ya no siguieran siendo lo que eran. O sea, fue dada... Todos, no hay justo ni aún uno, dice la palabra. No había justo ni aún uno. Entonces la Torá fue dada a un pueblo injusto, a un pueblo transgresor, a un pueblo desobediente. ¿Para qué?
¿Cuál era el propósito con el cual Elohim dio la Torá? Ya vimos en la enseñanza donde dijimos, escrito está y oíste que fue dicho. ¿Cuál era el propósito? Que la Torá convirtiera el alma. Pero el problema de las personas era que tenían la Torá y solamente seguían las letras y no llevaban la Torá a su corazón para que la Torá hiciera la obra o cumpliera el propósito con el cual Elohim la había dado. También vimos en la enseñanza pasada que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura, o la antepasada, perdón, cuando hablamos de escrito está, cuando hablamos de los perfectos, de que Elohim quiere que nosotros seamos perfectos, habla lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir. Bueno, para esto fue dada la Torá, conociendo esto, que la Torá fue dada no para el justo, perdón, sino para los transgresores. Nadie al que le fue dada la Torá, le fue dada la Torá porque fuera buena persona, ¿no? Le fue dada la Torá para que la Torá, por medio de la Torá, corrigieran su camino. ¿Por qué? Porque la Torá nos muestra qué es lo que Elohim quiere que nosotros hagamos y qué es lo que Elohim le desagrada que nosotros hagamos. En la Torá está establecido lo que es pecado. El apóstol Pablo lo dice en Romanos, que por medio de la Torá es el conocimiento del pecado. El apóstol Pablo dice en esa lectura de Romanos capítulo 7 también, dice que yo no conociera la codicia si el mandamiento no dijera no codiciarás, o la Torá no dijera no codiciarás. O sea, por medio de la Torá, el Señor quiere corregir nuestra vida, quiere transformar nuestra vida. Para eso fue dada la Torá, no para hacernos justos. La Torá no fue dada para hacernos justos, sino para corregir nuestro estilo de vida. O sea, la Torá fue dada para corregir a los justos, a los que ya fueron justificados. Por eso, nuestro Señor Yeshua primero murió y resucitó para darnos justificación de los pecados. Primero nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Y luego en Pentecostés o en Shavuot derramó el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pusiera la Torah en nuestro corazón y nos guiara toda la verdad, para que fuéramos santificados por esa palabra, por la Torah. Porque la Torah lo que va a hacer, ya siendo limpios de nuestro pecado, es enseñarnos el camino que debemos de seguir para no incurrir en transgresión, para no quebrantar los mandamientos de Elohim y poder vivir una vida que le agrada a Elohim. No es para justificarnos, es para hacernos perfectos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Para esto es dada la Torá, ahora ya no en tablas de piedra, sino en el corazón. O sea, si al pueblo de Israel se le exigía guardar Torá, teniéndola solamente en tablas de piedra y escrita, no digamos a nosotros, hermanos, que decimos estar en el nuevo pacto o en el pacto restaurado, donde el Señor dice que quitó el corazón de piedra, nos dio un corazón de carne, puso su espíritu en nosotros para que andemos en sus mandamientos, como dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26, 25, 26, 27. Con más razón nosotros tenemos que vivir conforme a lo que la Torá dijo. Ahora ya no para ser justificados, sino porque ya fuimos justificados. Para que el Ruach HaKodesh, poniendo la Torá en nuestro corazón, corrija nuestro caminar. Corrija a fin de que seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Como Pablo se lo dijera a Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para corregir, para instruir. Entonces, hermano, más clara no puede ser la palabra del Señor. Pablo dice que él creía todo lo que estaba escrito en la Torá y en los profetas. En todo, hermano. No dice en una parte de lo que está en la Torá, yo lo creo, otra parte no, otra parte la guardo, otra parte no. Dice así. Pablo dice creer en todo lo que está en la Torá. Lo podemos ver en Hechos capítulo 24, versículo 14. Hechos capítulo 24, versículo 14. Aquí Pablo está siendo juzgado. Recordemos que cuando él vuelve a Jerusalén después de uno de sus viajes, en el tercer viaje, si no mal recuerdo, vuelve él a Jerusalén nuevamente. Allá lo están esperando,
¿Por qué? Porque como el apóstol Pedro, vamos a ver es lo que el apóstol Pedro escribe acerca de Pablo, dice que lo que Pablo había escrito, los indoctos lo torcían así como torcían las demás escrituras. Y de Pablo se hablaba de que Pablo estaba en contra de la Torá y que Pablo estaba en contra de lo que Elohim había mandado, pero de eso lo acusaban a él, no era que verdaderamente estaba en contra de la Torá. A él lo acusaron de eso, así como acusaron a nuestro Señor Yeshua de que Yeshua quebrantaba los mandamientos, que Yeshua quebrantaba Shabbat, decían los fariseos, que Yeshua era pecador, decían los fariseos. Pero realmente nuestro Señor Yeshua quebrantaba Torah, quebrantaba Shabbat, cometía pecado, porque recordemos que pecado es infracción de la ley. Eso ya lo hemos visto, hermano, lo he repetido una y otra vez. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. El que infringe los mandamientos, todo aquel que comete pecado infringe también la Torah o la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Los fariseos, los escribas acusaban a nuestro Señor Yeshua de quebrantar la ley, de quebrantar los mandamientos. O sea, por eso decían que era pecador. Pero realmente nuestro Señor Yeshua no quebrantaba los mandamientos, no quebrantaba Torah. Él no era un pecador. Él fue justo, nunca conoció pecado. Hechos 24:14. Dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, ¿quiénes llamaban que el camino que Pablo seguía y que los creyentes en el Mesías Yeshua, ¿quiénes decían que ese camino era herejía? Los judíos, los de la circuncisión y todos aquellos que estaban en contra, todos los fariseos, los escribas, los saduceos, aquellos que estaban en contra del mensaje del evangelio, decían que el camino que Pablo seguía, que seguía Pedro, Santiago, que seguían todos los apóstoles y los creyentes en el Mesías Yeshua, decían que era un camino, ese camino le llamaban herejía. Dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley, otra vez está la palabra nomos ahí en griego, y en el hebreo es la palabra Torah, que en la Torah y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Elohim, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces el apóstol Pablo dice creer en todas las cosas que en la Torah y en los profetas están escritas, hermano. Así como lo afirmó nuestro Señor Yeshua. ¿Qué dijo nuestro Señor Yeshua en Mateo 5:17? Que Él no vino a abolir la Torah, a abrogar la Torah, vino a cumplirla. Y que nosotros no debemos de quebrantar los mandamientos. Por muy pequeño que sea un mandamiento, dice que no lo debemos de quebrantar. Porque si lo quebrantamos, muy pequeños seremos llamados cuando el reino de los cielos venga a establecerse en este mundo. Entonces, hermanos, eso es lo que el apóstol Pablo pensaba y el concepto que el apóstol Pablo tenía de la Torah. Yo le invito, hermano, a escudriñar la escritura con detenimiento, hermano, guiado por el Ruach HaKodesh. Dígale al Señor, Señor, guíame con tu Ruach HaKodesh hacia toda verdad. Y si usted, hermano, es una de las personas que guarda Shabbat, no ponga su confianza en eso. Hágalo. Yo le digo, hágalo. Yo no le voy a decir que no lo haga, porque la palabra, en ninguna parte del Berit Hadashah usted va a encontrar que nuestro Señor Yeshua o uno de los apóstoles haya dicho, los creyentes en Yeshua ya no tienen que guardar Shabbat. Usted no va a encontrar eso. No va a encontrar tampoco en la Sagrada Escritura que los creyentes en el Señor, en el Mesías Yeshua, ya no tenemos que celebrar fiestas. Más bien el apóstol Pablo le dice a los corintios, celebremos la fiesta, que la celebren. Cuando el Señor Yeshua venga a instaurar su reino de 1000 años, según Zacarías capítulo 14, dice que se va a celebrar la fiesta de los tabernáculos, o Sukkot. En hebreo se le conoce como Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Cuando en Isaías 56, estudia esas porciones. En Isaías 56 se habla del pacto entre Elohim y su pueblo, la renovación de su pacto. Ahí habla del Shabbat. Lea Isaías 56.
cuando la justicia y la salvación de Elohim se manifestaran. ¿Quién es la justicia y la salvación de Elohim? Yeshua. Cuando la justicia y la salvación de Elohim se manifestara, le dice a los extranjeros que guarden Shabbat. Y que les va a dar lugar dentro de los muros de la ciudad. Y que también les va a dar lugar en tu casa de oración. Eso lo dice Isaías 56. Hablando del tiempo cuando Yeshua viniera. Hablando en profecía. Hablando de la justicia y la salvación de Yahweh. Isaías 56. También puede leer Isaías 54, puede leer Isaías 58, que hablan de lo mismo. Y ahí no se dice que ya no se va a guardar Shabbat, se habla de guardar Shabbat todavía. En el Brit Hadashah no va a encontrar ninguna parte. Yeshua nunca dijo que ya mis seguidores o mis discípulos ya no tienen que guardar Shabbat, nunca dijo eso. Ahora, él enseñó a guardar Shabbat conforme está la Torá. Y no seguir los mandamientos y las doctrinas de hombres que los fariseos y los saduceos y los escribas habían implementado en el Shabbat. Y por esto, por la enseñanza que ellos tenían y por la interpretación que ellos tenían en cuanto al mandamiento del Shabbat, ellos decían que nuestro Señor Yeshua quebrantaba, solo porque nuestro Señor Yeshua sanaba en Shabbat, solo porque los apóstoles cortaron espigas en el Shabbat y con las manos las restregaban y se las comían. Ahora, pero eso es excusa para decir nosotros que nosotros no tenemos que guardar Shabbat. No lo dice ahí que no tenemos que guardarlo. Pero de ahí a guardar Shabbat, a celebrar las fiestas y hacer todo lo que la Torá dice, es una cosa muy diferente a poner nuestra confianza en que nosotros estamos guardando Shabbat, en que estamos celebrando la fiesta, y dejar de poner nuestra confianza en lo que Yeshua hizo por cada uno de nosotros. Por eso en Apocalipsis se habla de los santos, y los santos son los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio o la emuná en el Mesías Yeshua. ¿Dónde lo dice? Vamos a buscarlo, hermano. Porque no es bueno solo mencionar citas sin buscarlas, hermano. Y medicina a todo su cuerpo. Dice Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, o sea, los que fueron apartados, los que fueron santificados, los que fueron separados del mundo. O sea, esos que ya no son del mundo, por eso nos llaman santos. Aquellos que han sido santificados en el Mesías Yeshua, ahora que han depositado su fe en el Mesías. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Ahí lo dice. Los que guardan los mandamientos de Elohim y la emuná o la fe de Yeshua. Más claro no puede estar, hermano. ¿Quiénes son los santos? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Pero cualquiera podría decir, no, pero es que ahí los santos se refiere al pueblo de Israel según la carne. No dice así. Si nos vamos a otra porción, ahí mismo en Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, versículo, vamos a leer. Versículo 15, Apocalipsis 12:15. Aquí vemos a la serpiente que está persiguiendo a la mujer. Esa mujer está representando a Israel según la carne, al Israel a los descendientes de Israel según la carne. Pero mire qué interesante esto. Y la serpiente está refiriéndose al tiempo de la gran tribulación, hermano. Este es el tiempo de la gran tribulación, donde tanto los descendientes según la carne de Israel van a ser perseguidos, y también los descendientes de Israel por la emuná en Yeshua. También van a ser perseguidos. Aquí lo dice, versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que la mujer fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Versículo 17. Entonces el dragón entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Cuál descendencia de esa mujer? Ya ahora ya no la descendencia según la carne, o esa descendencia que desciende por linaje, así como decía Pablo. Porque recordemos que hay hijos de Abraham que no son descendientes según la carne, sino que son descendientes por la emuná de Abraham. Y aunque esa mujer está simbolizando a la descendencia según la carne, pero los descendientes según la carne que han depositado también su fe, su emuná en el Mesías. Pero mire qué interesante. Entonces el dragón, al ver que a la mujer
no le puedo hacer daño porque la tierra abrió su boca y cagó el río. Pero si usted puede leer el contexto, porque la mujer tiene un lugar preparado en el desierto donde va a ser sustentada por tiempo y la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio, el tiempo que va a durar la gran tribulación. Ahí lo puede leer en el contexto, hermano. Ahí lo puede leer en el contexto. Yo no lo leo porque no es esa la enseñanza, no es escatología la enseñanza. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es el resto de la descendencia de esa mujer? Lo mismo que se menciona en Apocalipsis 14:12. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua el Mesías. ¿Quiénes son? El resto de la descendencia de esta mujer, o sea, de Israel, son los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Las dos cosas van de la mano. La emuná en el Mesías Yeshua y guardar los mandamientos de Elohim. ¿Por qué? Porque por medio de Yeshua es la justificación y yo permanezco en el Mesías Yeshua guardando los mandamientos, como lo hemos visto ya. Puede leer Juan capítulo 15, cuando habla de la vida verdadera. La única manera de permanecer en mi amor, dijo Yeshua, es que guarden mis mandamientos. También primera de Juan capítulo 2, lo leímos en la enseñanza pasada, que dice que la única manera de permanecer en Él, de estar en Él y de haberle conocido a Él, es guardando sus mandamientos. No dice que guardando sus mandamientos vamos a ser justificados, no dice eso. Pero la única manera de permanecer en Él es guardando los mandamientos. Esas cosas van de la mano. Esas cosas van de la mano. Entonces, en Panes de Levadura se le está enseñando a usted que su fe tiene que estar puesta en el Mesías Yeshua. Pero guarde los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Todos los mandamientos. Pero usted no va a ser justificado por guardar los mandamientos. Usted ha sido justificado por la emuná o por la fe en el Mesías Yeshua. De eso vamos a hablar en la siguiente enseñanza dentro de este mismo tema, que lo hemos titulado El apóstol Pablo y la ley. Gloria al Señor, hemos llegado al final de este tiempo de enseñanza. Esperando en el Señor que esta enseñanza sea de edificación para su vida. Le invito, si no se ha suscrito al canal, que se suscriba, nos regale su like y lo comparta también en las redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, para que estas enseñanzas lleguen a más personas. Gloria al Señor. Oramos, elevamos palabras de oración a nuestro Abacados. Amado Abacados, bendito, santo, sublime eres tú. Digno de alabanza, digno de loor. Gracias por nuestro Señor Yeshua, quien nos fue dado, Señor, y por medio del cual nos fue dada la justificación y la salvación de nuestra maldad, de nuestro pecado. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con cada uno de nosotros. Mereciendo condenación, nos regalaste vida, Señor. Nos diste tu justicia que no la merecíamos, Señor. No siendo nosotros imperfectos, nos has perfeccionado por medio de la sangre de tu Hijo, nuestro Mesías Yeshua. Y aparte de esto, Señor, nos diste de tu Ruach HaKodesh, el cual ha puesto tu Torah en nuestra mente, la ha escrito en nuestra mente, la ha puesto en nuestra mente y la ha escrito en nuestro corazón. Gracias, Abacadosh, por la obra maravillosa del Mesías Yeshua en la cruz del Calvario y por la obra maravillosa que tu Ruach HaKodesh ha hecho en nuestra vida. Bendito es tu nombre. Gracias por esta enseñanza. Bendice a todos los hermanos que han escuchado esta enseñanza. Bendíceles con gran shalom, con tu shalom que sobrepasa todo entendimiento, Señor. En el nombre todopoderoso de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Aleluya. Gloria a nuestro Elohim. Shalom Ubrahot. Paz y bendiciones de nuestro Abacadosh para su vida. Aleluya.